Bueno, aquí tenemos dos casos que demuestran que la psiquiatría es no solo un fraude, sino que además es peligrosa. En un famoso experimento hecho hace bastantes años, en los años 70, creo que el 73 o el 74, que se ha publicado en unos artículos que se llama Sanos en lugares insanos, se cuenta allí el experimento muy famoso y muy controvertido por los psiquiatras, obviamente, que se hizo. David Rosenhan, un psiquiatra, tuvo la idea de juntar a otros 12 personas, entre ellas otros psiquiatras, médicos y otros profesionales, y una ama de casa incluso. ¿Qué hicieron? Todos eran sanos y simularon alucinaciones auditivas. Escuchaban voces, según ellos, que les decían cosas como golpe, hueco, vacío. Y intentaron ser ingresados a diferentes instituciones psiquiátricas en Estados Unidos, en diferentes partes. Fueron admitidos. Todos fueron admitidos y diagnosticados con desórdenes psiquiátricos, aunque no tenían historia de enfermedad mental anterior. Después de haber sido admitidos, los pseudopacientes, por decirlo así, conversaron con el equipo médico y dijeron que ahora se sentían mejor, que ya no se sentían las voces, pero aún así estuvieron en promedio, estuvieron en general como 7 días mínimo, algunos, y otros hasta 52 días. Fueron diagnosticados todos con algún grado de esquizofrenia y uno ser maníaco depresivo. Incluso algunos comportamientos o conductas que son absolutamente normales en las personas, como tomar apuntes, fueron calificadas en ese ambiente por los psiquiatras como signos de esquizofrenia, tomar apuntes en el recinto psiquiátrico. La única manera en que estos pseudopacientes con el doctor Rosenhan fueran liberados fue que ellos tuvieron que admitir que habían sido de verdad, que habían tenido de verdad alucinaciones acústicas o auditivas, digamos, y que se habían sentido enfermos. O sea, tenían que salir con algún diagnóstico, aunque remitido. Cuando esto se hizo público, se produjo una controversia enorme en los psiquiatras y dijeron que eso había sido un error y seguramente el diseño no era correcto. Entonces el doctor Rosenhan advirtió que durante los próximos 3 meses algunas personas sanas iban a intentar ser admitidos en los hospitales psiquiátricos. De un total de 193 pacientes, digámoslo así, 41 fueron considerados impostores por los psiquiatras y 42 más fueron etiquetados bajo sospecha. Pero el doctor Rosenhan no había enviado a nadie. ¿Por qué pasa algo así? Porque es posible emitir un diagnóstico médico sin ningún examen, porque no hay ninguno. Solo basta con que alguien diga escucho o alguien diga él escucha, por lo tanto un comportamiento no verificable, para caer dentro de una categoría diagnóstica que incluye tratamiento médico y drogas. No hay exámenes médicos, biológicos, de ninguna especie. Ningún médico aceptaría que yo dijese: doctor, me siento mal, así que creo que tengo cáncer. El doctor lo que va a hacer es tomar radiografía, escáner, etc.
Nadie me va a diagnosticar diabetes sin exámenes, pero sí se diagnostica esquizofrenia o ser maníaco depresivo sin exámenes. Es más, se diagnosticó esquizofrenia en algunos grados y maníaco depresivo habiendo los pseudopacientes expresado los mismos síntomas o expresado la misma situación. Escucho voces. Es un fraude y peligroso, porque eso significa que yo puedo diagnosticar casi cualquier cosa en cualquier tiempo, de cualquier manera. ¿Y por qué digo de cualquier tiempo? Porque no hemos avanzado mucho. Esto debe haber sido el año 72 o algo así que estamos hablando de casi 40 años atrás. Sin embargo, hoy día uno lee en el diario o en el periódico: psiquiatras declaran incapacitado mental a Breivik, según medio noruego. Los expertos consideraron que Andrés Breivik, autor de los ataques en Oslo y Utoya, donde asesinó a cientos o a un conjunto grande de jóvenes, además de poner bombas en la capital noruega, sufría enajenación mental cuando perpetró los atentados, por lo que no está en condiciones de ser juzgado. O sea, lo acaban de dos psiquiatras forenses lo declararon incapacitado mentalmente por haber sufrido enajenación mental en el momento de perpetrar los atentados. Uno podría pensar, ¿dónde están los exámenes médicos? No, los dos psiquiatras hicieron lo siguiente. El informe es el resultado de una docena de entrevistas, de un total de 35 horas con Breivik, además de la revisión de todos los interrogatorios policiales. Otra vez tenemos un diagnóstico que lo va a librar de ser condenado, un diagnóstico fraudulento, solo hecho porque se entrevista. Si estuviera enajenado, sea lo que sea eso, debería tener alguna dificultad en su fisiología o alguna anomalía en su anatomía del sistema nervioso. No se hizo ningún examen. Ni siquiera se hace un examen para determinar si está normal y ver qué otra cosa pasa. Lo eliminan, no lo hacen. Y no lo hacen porque no los hay. Porque si los hicieran, aparece lo de siempre. Normal. Y con esto, ¿por qué? Porque seguimos otra vez considerando acciones morales como enfermedades. Esos psiquiatras consideran que matar mucha gente solo lo puede hacer un ser que está enfermo. Se le olvida a los señores psiquiatras que la violencia, el asesinato, es parte constituyente de la sociedad humana. Lo hemos hecho desde siempre, desde que éramos cazadores recolectores, desde las primeras civilizaciones en Mesopotamia, en Grecia, Roma. Siempre hemos tenido guerras, torturas, asesinatos. Los mamíferos en general somos violentos para defender lo nuestro o para a veces conseguir las cosas. Los seres humanos le hemos agregado a eso lo artístico. Hemos creado refinamientos para ello, armas para ello. En todas partes ha habido siempre tortura. Y siempre ha tenido condena o aprobación moral. A este señor, que es un ser humano y por lo tanto tiene la conducta normal de los seres humanos, de la especie, y por lo tanto tiene violencia, y en este caso muy exacerbada, lo estamos considerando enfermo, y no lo es. Tiene que ser responsable de lo que hace. Lo sabe, porque lo planificó, no estaba enajenado, no estaba perdido, lo planificó con meses. Eso es una conducta humana racional. Toma objetivos, toma medios, recursos, los calcula, planifica, sabe por qué lo hace, dónde es mejor, se disfraza. No estaba enajenado, sea lo que significa eso. Porque es humano, y los humanos somos capaces de hacer eso. Casi todos, Y lo que ha hecho la humanidad es tratar de bajar eso, penosamente creando instituciones, penosamente ha creado civilización, y hemos creado estados de derecho, hemos creado autoridades, sistemas judiciales, leyes, policía, educación, y aún así es una cascarita. Apenas se rompe aparece el ser humano.
seres humanos normales que se transforman a veces en bestias, por decirlo así, a pesar de que las bestias no son tan crueles artísticamente como nosotros, para conseguir en las guerras. Y también tengamos cuidado. Este señor está considerado enajenado mental porque mató mucha gente. Sin embargo, hay santos considerados así por la Iglesia Católica, que fueron considerados santos por haber matado mucha gente. Héroes de la Iglesia, muchos inquisidores. Héroes de la Iglesia, muchos perseguidores de brujas. Los libros como la Biblia o el Corán son libros que si uno hace así cae sangre. Dios enviando a exterminar pueblos enteros porque no le hacen caso o no creen en él. Ahí está escrito, y esos son nuestros libros morales. La Segunda Guerra Mundial, las dictaduras, las torturas, las policías secretas, pertenece lamentablemente a la especie humana que con mucha dificultad ha logrado crear civilización para manejarlo, pero apenas salta, tenemos guerras mundiales, tenemos carnicerías salvajes como la de la ex Yugoslavia, país europeo. Las guerras mundiales fueron en países europeos de gran cultura, pero saltó así un poco la civilización. Bastó un tipo que lo gritara para salir. Proclamamos la violencia. El comunismo proclamaba que hay que tomarse el poder por la violencia y eliminar a los burgueses. Los fascistas, el enemigo para lograr el mundo ideal eran los judíos y había que eliminarlos y quemarlos. Y quemaron alegremente a algunas personas que quemaron a los judíos, eran perfectos ciudadanos. Ahí no es necesario ser enfermo para ser violento. Pero ¿por qué es una conducta que hay que eliminar? Porque el violento planifica, sabe que es violento, sabe que está haciendo un mal, porque si no, no se escondería. Si no, no lo planificaría ni se disfrazaría. La psiquiatría nos está evitando ser morales. Ya no existe ser un ser moral o un ser inmoral, solo enfermos o sanos, fraudulentamente.